Hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 2 de Shifteados, el podcast de tus culuderos favoritos, donde hablamos de Disney Lorcana competitivo. Yo soy Eli y me acompaña, como siempre, Paco. Una semana más faltando la verdad. Aquí viniendo. Pues nada, hoy es el episodio 2. Yo primero quería empezar en la introducción hablando de la acogida del podcast un poco, ¿no? ¿Qué te parece, Paco? Oye, espectacular. A nosotros que nos gustan los numeritos y pensamos que nos iba a oír mi novia. En plan de Félix, 2 personas y nos ha oído hasta Luis. nos ha O oído hasta sea, Luis. Bueno, con espectacular. resumen, ¿no? Pero Sí, 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 sí. gracias por escucharnos, Luis. No, pero ya fuera bromas, yo la verdad no me esperaba la acogida que ha tenido el podcast. Me encanta porque me encanta dar turras y siempre que tienen un podcast, y si hay gente que me escucha y valida mis turras, Es que todo ha ido pues bien en la vida, ¿eh? increíble, increíble. No, la verdad, y muchas gracias a Pues los nada, mensajes que nos habéis dejado, la gente que nos ha escrito personalmente por WhatsApp también y todo, y nada, que nos alegramos mucho de que haya funcionado y que quedan muchos shifteados para rato todavía. efectivamente. Y por cierto también, Paco, que Cuéntame. este es el primero, aparte de ser el primer episodio en el que ya tenemos material subido y hemos visto, pues, Buff, feedback y demás. y qué bonito como lo hemos dejado todo, ¿eh? Tenemos, marca, ¿no? Tenemos Tenemos, imagen de marca. vamos, ríete tú de Nike. Nike. Vale, pues nada, eso, tenemos nuevo logo que ya estaba en proceso cuando lanzamos el podcast, Ujú. pero Pero como somos como unos somos ansias, unos cagaprisas, queríamos sacar el podcast antes de que estuviera el logo. sí, Entonces, y han quedado muy bien los colores corporativos, el logo y todo. ¡puf! Sí, algún día, me decía Paco: "Yo quiero una taza con el logo". Hombre, Así que igual luego no se va a ver porque como esto solo es audio, ya sabéis que odiamos los podcasts con vídeo, pero oiréis ASMR de jarra de agua. de jarra de agua. Pues sí, a ver, no creo que hagamos merch, pero unas tacitas para aquí para nosotros o yo qué sé, Hombre, qué alguna menos, qué cosa menos. graciosa. Sí, 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 Y sí. nada, eso, ya también empezamos hoy con YouTube, que teníamos pendiente, estamos esperando a la imagen de marca para hacer, yo que sé, hay gente que solo escucha en YouTube. Si estáis escuchando desde YouTube, por favor, suscribiros, darle a like y comentad algo, Sí, dejarnos en porque plan hay de, oye, gente pues yo que lo oigo solo por nos han aquí. dicho, Sí. solo escuchan en YouTube. Mm. Entonces, pues a ver ese target audience, ¿cómo se Que no dice?, se nos de YouTube. escape, que no se nos escape. Eso es. Así que Shifteados nada, es para todos los públicos. Gente con Apple, gente con Spotify, gente con iVoox en y iVoox ahora YouTubers. y ahora youtubers, pero sin Todo el vídeo, no pack. hay vídeo, no hay vídeo. Nada, Los que nada, estéis nada. Sigue en siendo una imagen sobria. eso es. No queremos que haya vídeo porque también da un poco de pereza, la verdad, editar y esas cosas. Y coño, que es un podcast, que para eso Exacto. hablamos, para que se oiga, no para que se vea. Vale, Bueno, y pues no sé si quieres cuéntame, decir algo más, Paco. cuéntame el menú de hoy. El menú de hoy, vamos a empezar hablando sobre el high roll. El Vale. high roll como término se aplica a muchas cosas. Un poco el high roll. Siempre en Vamos a. Shifteados enseñamos un poquito de términos ingleses o términos de TCGs, ¿no? Así como primer Sí, entrante. Me gusta. El plato principal, entonces, ¿cuál sería? el plato principal es high roll, ¿no? Ah, vale, me gusta. Luego Yo lo vamos a había visto como rotar. entrancito bueno y luego, o sea, el típico entrante bueno que te traen antes de comer. Y Bueno, vale, luego, sí, también podría ser. Me gusta, claro, me gusta. eso es. Luego vamos a virar a hablar sobre Frank Carsten un poco y, ¿no?, Ujú. los logros que está consiguiendo últimamente con el DLC de Sí, Milwaukee, con un torneo que ha quedado top 4 este finde, ¿no? Un poco hablar sí. de eso, de Frank Que Carsten, de sus parece que sabe pistas. funcionar este chico, ¿no? Que acaba de empezar a jugar estas cosas. No se le da mal, no se le da mal. Parece que va bien. Y eso, vamos a hablar un poco de eso, de su filosofía. Ha estado en varios podcasts. Para los Ujú. que no hayáis escuchado los podcasts que ha dado en inglés o no sepáis inglés o lo que sea, pues nos hemos comido muchos podcasts, nos comemos todos los podcasts. Sí, Vamos a hablar un poco de su filosofía, de qué opinamos de ella, de eso, de filosofías vale. diferentes. Y luego vamos a hablar también un poco de Whispers, ¿no? Estamos ahora mismo El grabando postrecín, es. ¿no? El postrecín, que como siempre en este menú, pues Whisper. Yo creo que ya han pasado cosas.
hemos estado jugando, probando, hemos visto cosas y habría que traerlo, ¿no? Ahí está. Es Exacto. el lunes 10 cuando estamos grabando, sale mañana Ujú. el podcast y hemos Hemos jugado y jugado. sabemos cosas, Y sabemos cosas. sabemos, sí, 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 sí. Sabemos cosas y nada, aquí Eli está preparada para que en el siguiente Shifteados sea hablando con la campeona del CCQ de Barcelona, ¿no? Ojalá, ojalá. Sería el título bueno que le vamos a poner. Que no sea por el tryhardeo que no, Que está ¿sabes? Que me he metido, que está metido, ¿sabes? metido. Exacto, exacto. Vale, Venga, pues me gusta el menú, me gusta el menú. Pues vamos a empezar por el entrante, venga. vamos allá. Pues vale, primero vamos a hablar de high roll. Venga. Entonces, de primeras, high roll, vale, así como término, traducción literal del inglés, high roll, que te salga un dado alto, ¿no? En plan, tirar un dado y que Ujú. te salga un 6, Sí. rolear alto, ¿no? Que yo entiendo que viene del roleo, ¿no? Y de los Warhammers y cosas de dados de estas. Sí, seguramente venga de alguna esta de, o sea, el significado literal, por decirlo así, es eso, es sacar como una tirada alta o tener como un golpe de suerte o un poco así como, pues eso, como que es algo que no te esperas que vaya a pasar siempre, Sí, vamos a decir. eso es. Luego, aplicado a los TCGs, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Se puede aplicar tanto al deck building, ¿no? Se habla de mazos high roll, Ujú. se habla también de cartas high roll, que ahora vamos a hablar un poco también sobre eso. Vale, Y se habla también, por ejemplo, yo qué sé, el chico este que ganó Bolonia, que llevaba Blurple, y se sí, dice que high roleó los matchups, porque jugó contra 8 PS, ¿no? vale. Entonces también se habla un poco de ese high roll, ¿no? Entonces, Ujú. pues básicamente high roll es algo que no es común que pasa, ¿no? Sí, vamos a Eh, poder decir como algo que se pasa de la media de la suerte, ¿no? O de que no sí, tendría que suceder siempre y en ese momento o en esa situación sucede. sí. Al Vale. contrario que low roll, que también se utiliza, Ujú. em, que sería pues algo que esperas que pase y no pasa, ¿no? Como Exacto. puede ser tener ramp en Blurple, en Green Blue, ¿no? Low rolear Ujú. el ramp, que no te salga el ramp cuando el 90% te sale, ¿no? Vale. Y te puede pasar en 3 partidas, ¿no? Y es un poco low roll. Y también se utiliza como verbo, ¿no? High rolear, ¿no? Como el Sí, hecho esto de ya intencionalmente. el Span English este que mezclamos que Sí, me gusta mucho, ¿eh? mola, 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 mola. Sí. Y eso, se utiliza como verbo, como también como eso, pues voy a high rolear o voy a intentar, que es como utilizar como estrategia era por el high roll, ¿no? Ujú. Entonces, de primeras, pues eso, el high roll, yo creo que sobre todo se aplica a mazos muy high roll, ¿no? Se habla de mazos high roll, mazos, pues eso, que tiran mucho de la chamba, que le gusta decir a Paco. Sí, 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 me encanta la. La palabra chamba, Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de los. O sea, que es un mazo high roll, pero que. O situaciones high roll que puede pasar. Por ejemplo, es eso, ese Amber Steel famoso con esas salidas de muerte de pata, 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 etc, etc. Pues eso al final es un poco high roll en esa secuencia que sucede. claro. Si Ujú. miras las probabilidades de que te salga 3 patas en tu mano, pues igual es un 10%. Entonces, pues no puedes decir como persona que juega a Amber Steel, mi estrategia es jugar pata, 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 porque no te va a salir, me refiero, tienes que Claro. tener otras. Tu plan de partida no puede ser ese. Es si te sale, pero no es Podría, algo que tú buscas. podríamos decir entonces que al final también high roll puede ser como la contraparte de consistencia, ¿no? Vamos a Sí, sí, decir. sí, sí, me gusta la manera en la Has visto, que espectacular. Sí, es que lo has tengo como conectado, hilo, como porque hilo. yo soy muy de consistencia, yo Ujú. soy muy de la escuela de, mi carta favorita es How Far I'll Go, Gran Eso. Matala, y dices: "¿Qué mierda es esa carta?". Y la gente no lo sabe, pero es la carta más rota Sí. de Red Blue, ¿no? Es verdad que al final tú en Lorcana, o sea, el resumen gordo, por decirlo así, de Lorcana, de una partida de Lorcana o tal, es que te salga siempre lo mismo para que tú ganes en las mismas situaciones y con las mismas cartas las más veces posible. O sea, es lo que al final intentas con un mazo consistente o un mazo que llevas todo por cuatro, cosas así, es repetir la misma jugada a n veces hasta que tú ganes todo por decirlo Sí, así. Entonces, al final, ya depende del matchup, depende de todo, pero vamos,
al final lo que estás buscando un poco es esa repetición, que se repita todo el rato hasta el aburrimiento, por decirlo así. Sí, que tu plan de partida siempre sea posible, ¿no? En plan, Exacto. a mí el mazo que me encanta, que lo hemos jugado tú y yo, Paco, que tenía los números Mágicos. perfectos para tener un plan de partida consistente, que era Red Blue, Sí, ese eso nu era Jesucristo, porque eso estaba tenías, bueno, súper bien primero cogido. el ramp ya Ujú. hemos hablado, el ramp que te sale el 90% de las veces. Sí, Luego tenía cartitas de consistencia como el el Popsicle o develop, el Develop Your Brain, exacto. que aparte de darte consistencia, eh, te hacen algo que se llama deck thinning, que es que te hacen Ujú. el mazo más fino. Y eso parece una tontería. El Popsicle dices, bueno, el Popsicle cicla y es un ítem. Bueno, a ver, el Popsicle sabemos todos que estaba roto, ¿no? Sí, Pero parece una tontería el Develop. Dices, ves 2 cartas, pero estás haciendo tu mazo más fino. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasaba con el Red Blue? Que tú tenías luego Gran Matala, How Far I'll Go, jugabas, veías otras 2 cartas, al llegabas a 6 final de tinta, como exacto. tenías 8 drops de 6 siempre tenías o Tamatoa o Maui Shark, eh, Eran y unas matemáticas mágicas, la verdad que parecía, sí, dices, esto es imposible que pase o demás, y al final todo estaba tan matemáticamente y veías tantas cartas que a lo mejor el rival en la que había visto 5 o 6 cartas, tú habías visto 14. O sea, era una claro. pasada. Y parece una tontería, pero si haces el cálculo, obviamente a nivel hipergeométrico, a cada carta que vas avanzando en el mazo no es lineal, no es siempre el mismo número, ¿no? Pero cada carta Ujú. igual te aumenta un 4% de posibilidades de que tu siguiente carta sea la que tú quieres si llevas un por 4 Sí. o un por 8 mejor dicho, un por 8. Y Un esto de verdad que hacer cálculos, o sea, os dejaremos aquí en el podcast, en esta, una calculadora hipergeométrica que encontramos que la verdad que mola para hacer estos calculillos y demás. Y podéis flipar cómo suben los porcentajes de encontrar X carta o X tal, viendo simplemente 3 cartas más. O viendo a lo literal. mejor eso, 3 cartas más y llevando 3, o sea, 4 en vez de 3, o cosas así que vais a flipar la cantidad que cambia. O sea, que no es en plan de, pues es un 6% más. A lo mejor es un 20 o algo así. O sea, es Sí. una pasada. Sí, y eso, y lo pasaba mucho cuando jugábamos ese mazo, que llegabas al 7 tintas y dices, be prepare, y la gente decía, joder, es Lo que tiene. te ha salido en las 3 partidas. Y es como, a ver, es que he visto 15 cartas, si Claro. llevo 7 copias y más o menos cada 15 cartas sale una copia, Mm. pues es que la tengo siempre, si he hecho Visions, Develop, tal, a no sé qué. Sí, entre Plan, esas sí. O sea, esto al final también, todo, para que os hagáis una idea, es todo matemáticas, vamos a decir así a grosso modo, en el sentido de que aquí la suerte puede afectar, pero al final claro, todo es algo matemático. No es en plan de, ¡ay, qué suerte has tenido esto! No, al final se está buscando o se hace para que tú tengas esas estadísticas o esas probabilidades de que te salgan X carta que necesitas en X turno. Entonces, al final, esto que es el high roll más lo del deck thinning que estaba diciendo Eli, al final es otra forma que es lo que te digo, no es. Hay muchos mazos de high roll que te pueden ganar una partida o 2 partidas o incluso un bot 3 porque ha tenido suerte o por el hecho de que está específicamente diseñado en ese aspecto para que tenga estos high roll, o sea, estos golpes de suerte, pero al final también lo que suele triunfar muchas veces es la consistencia. La consistencia para mí está por encima del high roll. No sé cómo lo ves tú. sí, yo eso, lo que quería hablar un poco era que muchas veces se escucha, ¿no? En plan, Mm, no, cuando tú vas a un torneo tienes que high rollear el torneo porque al final si te sale todo bien ganas. Y es como, vale, pero y es un poco ves, dice, mira, este torneo lo ha ganado no sé quién, es como, vale, de 2000 personas, ujú. el que ha ganado el torneo probablemente haya high roleado, porque le ha tenido que salir todo bien, aparte de ser bueno y haber tomado las decisiones correctas, Sí. haberse confundido en algunas y haber tenido suerte igualmente, Ujú. pues a ese tío pues le ha tocado la lotería. Pero tú no puedes coger y decir, no, como a este tío le ha tocado la lotería, pues yo también voy a jugar a la lotería y me va a tocar. Porque de 2000 personas no te va a tocar a ti probablemente. Que igual sí, ¿eh? Igual tú juegas un mazo de high roll y Sí, me que cae por en la eso que boca. no pasa, o sea, que al final es una estadística que entra en eso, porque por ejemplo eso, el ejemplo que has puesto tú
de Bolonia, cuál era la sí, probabilidad de jugar 8 contra 8 PS contra siendo todo lo que había. O sea, sí, era muy baja. O sea que al final esas cosas, pues, también pasan, pero no es lo habitual que pase. O sea, claro. lo Yo lo que mismo, pienso es vuelves a jugar eso 100 veces y solo te ha salido esa vez. claro, justo, justo. Ujú. Y yo lo que pienso es, yo como persona que igual va a ir a un torneo y no va a haber un torneo, no hay un DLC hasta el siguiente, hasta marzo, por ejemplo. Sí. Yo pienso, si voy a jugar, que no fui a Bolonia, pero bueno, voy a ir, yo qué sé, la semana que viene al CCQ de Barcelona. Yo Ujú. pienso que si me la voy a jugar a algo, quiero un mazo que me dé la consistencia que yo he visto durante todo el testeo, ¿no? No que yo que sé, como el set pasado, de hecho en el set pasado me pasó, yo jugué Green Blue y Sí. en el testeo yo iba con Green Blue 24 en un punto, me hice una run de 24, estaba top 100 en la plataforma online de Jugar la Prohibida. Arcana Prohibida antes de, mm, de Bolonia. Y luego, el primer torneo presencial que fui, el Metropolis Series, 3 partidas seguidas, no vi ramp. Te destruyó Aceituno, Ronda uno Bueno, con aparte me destruyó el Aceituno, mental, saludo a el Aceituno si mental. está escuchando el podcast. Me comí 4 no entintables seguidas en la tercera partida, y luego en otras 3 partidas no vi ramp, y dije: "¿Qué mierda es esta?", ¿no? Entonces, Claro, lección aprendida, y otra vez me frustré muchísimo. sí, Yo creo que mi opinión es que cuando vas a un torneo, o al menos lo que a mí me gusta es, de ahora en adelante, y Paco, pégame una colleja, así voy a si llevar no elijo otra cosa, ¿no? claro, eh, voy a llevar un mazo consistente. Yo quiero tener mi plan de partida, siempre, mi curvita, Ujú. yo qué sé, plan, no quiero que mi motor de robo sea high roll, mi board wipe sea high roll, paso, 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 paso. Sí. Entonces, un poco eso. Em, no sé Yo si quieres es añadir algo más sí, sobre yo es básicamente que, por ejemplo, esta es la diferencia. Yo, por ejemplo, he estado jugando mucho en morado acero y efectivamente es eso. O sea, al final es más la consecuencia de que ya te sabes hasta la salida, hasta el turno 4 no empiezas a jugar básicamente, entre que tú eliges bien el mulligan cuando lo haces, etc, etc. Y claro, con otros mazos ya tienes que tener, pues eso, suerte de que te salga un ramp, suerte de que te salga un drop de 4 que necesites. O sea, claro que hay unos mazos que son más high rollers que otros, pero en el sentido además de que, claro, tú en el azar de jugar X partidas, vamos a poner 12 16 partidas sí, de un torneo grande o cualquier cosa, en alguna la estadística te mata. O sea, sí. ese 90%, 94% de ramp, en una partida te vas a comer el 6% seguro. Sí, Entonces, o al puede final, salir que justo en 3 seguidas coincida, exacto. como si tú tiras una moneda al aire, 5 veces, puede que te salga cara en todas. Sí, sí, por eso. O Si sea te que. la tiras 1000, pues va a ser 50% probablemente, o se acerca al Exacto. 50%. Ujú. Pero si tú vas a un torneo, Cuantas tienes más repeticiones al final se establece más la media, vamos a claro, decir. pero, Ujú. por eso mismo también la consistencia un poco, ¿no? De si tú llevas algo high roll, pues igual, es que no hace falta que en las 12 rondas de suizo te salga mal, es que cuando te salga 3 partidas mal, Sí, ya estás estás. fuera A, de un a DLC. dormir, a dormir. Claro. Entonces, al final, por eso un poco el tema del high roll. Sí, que lo podemos unir también, porque este es un tema muy interesante, que por ejemplo Tiago contó en varias entrevistas y también en su Metafy y demás, estas cositas, que él, para él, este tema de high roll, por ejemplo, con este morado acero, era de cara a que en Fable, o sea, el set anterior, había mucha diferencia entre las cartas buenas y las cartas malas o medias que metías para rellenar el mazo. Entonces, él básicamente llevaba un sistema de mulligan y demás, en el cual era un mulligan muy agresivo, o sea, un poco high roll de mulligan, pero al final aplicado a unas matemáticas y unos números concretos de llevar X drops de 2 X drops de 3 y demás, con lo cual esto le hacía tener una consistencia para encontrar siempre o el genio, la patada y demás, que son cartas muy, muy importantes en este morado acero. Sí, sí, luego también eso, ya volviendo al tema de high roll como estrategia, luego Ujú. está el high roll, como tú dices, el high roll aplicado al mulligan
O el high roll en situaciones en las que tú ya estás perdido. Por ejemplo, en un matchup que tú esperas perder, tú no puedes conformarte con tu mano de mierda. O sea, con una Claro. mano mediocre. Tú igual lo que Ujú. tienes que hacer es eso, lo que dice Paco, hacer un mulligan agresivo para encontrar en ese matchup exactamente la carta que quieres. Si no te sale, pues es que ya estabas en un matchup un poco Malo, sí, ya lo ibas malo, a ¿no? perder. Entonces, lo esperable ya era perder. Entonces, tú puedes high rolear, digamos, las oportunidades para tener una mejor partida. Y eso se hace muchísimo en el mulligan. Pues eso, en PS es un buen ejemplo, por eso, pero al final hablaba Tiago, ¿no? Una cosa que decía era como el 3 drop siempre te lo quitas, ¿no? Te quedas el one drop, el 2 drop y patadas si tienes o genio, ¿no? Ujú. El resto Sí, te lo tiras. ¿Por qué? Porque el 3 drop llevas 12 o 13 o era 14. 13 Entonces, creo. claro, las probabilidades de volver a robar un 3 drop cuando te lo tiras es muy alta. Entonces, pues en vez de quedártelo, si no tienes patadas, si no tienes genio, si no tienes one drop, te lo vas a quitar siempre, ¿no? Porque es muy probable que te vuelva. Y así, manos que son mediocres, pues las puedes convertir en mejores Exacto. O la y todo típica eso. mano que si tú no te llegas a tirar esas cartas no ves la patada en el timing perfecto o en el timing correcto. Eso Entonces es. al final eso también es una cosa muy importante que yo creo que también es un poco, para mí Lorcana o la magia de Lorcana, mucho es el mulligan y los dos o tres primeros turnos las cosas que entintas. Literal. O sea, Mm, creo que es parte del skill expression que tiene Lorcana, que no sí, tiene, por ejemplo, Magic, porque no sé si sabéis cómo funciona el Magic, el Mulligan, que creo que no lo han cambiado, creo que sigue siendo el London, creo que se llama London, que era tú robas 7 cartas, si no te sí. gusta alguna, te jodes. O te tiras todas o no te tiras ninguna. Si te Ajá. tiras todas, vas a robar 7, pero una la tienes que mandar al bottom del mazo antes de que empiece la Antes partida. de empezar, ¿no? Claro, entonces es un sistema que a mí personalmente no me gusta porque no lo que hace es, tienes mala suerte, te jodes, encima te doy una colleja porque vas a mandar al bottom una carta, eh, ¿has robado Sí, 4 sí. B-prepares? Pues te jodes. Y Pues haber encima vas a estudiado, mandar al ¿no? bottom una carta, ¿no? Entonces como que te pone una desventaja por algo que tú no controlas, ¿no? Que es el RNG de robar 7 cartas al inicio. Sí. Entonces eso, en Lorcana mola mucho que tiene ese, aparte de hacer que los mazos puedan ser muy consistentes y puede ser un problema también porque puede hacer abusivo un mazo, porque si tú puedes hacer un plan consistente de partida, pues también un mazo que es bueno, pues si es consistente, pues es muy, puede ser muy opresivo, ¿no? Que es lo que pasaba con la Cinderella, ¿no? High roleas la Cinderella. Realmente es high roll, si es un off no es tan infrecuente que tirarte todas No, para encontrar la Cinderella o claro. que darte una patada un Storm o lo que sea. Sí, pero que la partida es la noche y el día de tener esa Cinderella antigua en Sí, Stilson o no tenerla. literal. Ujú. Entonces creo que también es parte de. Yo creo que el Mulligan, eso es lo que tú dices. El Mulligan en los primeros tintados dicen mucho un matchup, que es eso que a mí, una cosa que es como, si viene alguien y me dice, jo, es que te ha salido todo. Y es como, en el Mulligan te has tirado dos y has tenido una Claro, curva mediocre y no tenías patada y no tenías no sé qué. sí. Es como, lo siento, pero igual hay una parte donde tú no estás explotando el mazo como deberías, ¿no? Sí, además hemos tenido, yo en set, vamos, en estos set champs de Fable y demás, he tenido ejemplos de gente que me ha dicho, bueno, no me quedo, no me tiro nada o demás porque pueden venir cartas peores y demás. Y luego ver que o no han tenido ramp o han miseado el turno uno y demás. Y es como, eso es un error porque siempre tienes que intentar buscar ese turno uno o ese ramp y demás. Entonces al final eso es estar haciendo mal el mulligan o eso, jugar en ese aspecto mal. Entonces también eso, que es una forma también de, pues eso, de saber o de diferenciarse también de jugadores buenos y demás. El Sí. mulligan en Lorcana creo que es una cosa muy, muy importante que la gente no tiene muy en cuenta. Eso es, Mm. efectivamente, es parte también del skill expression, de los mirror, afecta a los mirror, afecta a matchups desfavorables. Vale, y uniendo con este tema entonces, que yo creo que, pues dices, pues, los high roll, consistencia y demás, pues cuéntame a ver Sí, cómo hace aquí mi primo Frank Fran. Karsten.
para que con sus mazos de 118 unos tenga consistencia y funcione. A ver, Sí, parte de por qué queríamos hablar un poco del high roll, ¿no? También es un poco por la opinión pública de que hemos leído en redes y demás sobre las listas de Frank Carter, ¿no? Cuando sale que Frank Carter gana el DLC de Milwaukee o queda cuarto este fin de sí, en un CCQ y la gente dice: unas ¡Hala, listas que vaya mazo parecen de de, mierda! unas listas que parecen de presentación, Sí, básicamente. de sellado, ¿no? Sí, de sellado, eso Que es. dices: "Vaya mierda, que es, que lleva tantos one-offs, que no sé qué mazo de mierda", o que si lo miras así de primeras dices: "No tiene sentido", pero si escuchas su explicación y el testeo que lleva detrás, Frank Karsten, pues Mm, está súper interesante, ¿no? Porque ha ido, después de su victoria en Milwaukee, ha ido a hablar, tanto a Potkana, como a yo he visto también el de Lorcana Village. sí, el de Baker, que 2 está súper, entrevistas súper muy bien. interesantes que Que pondremos en la descripción. os recomendamos porque es verdad que nosotros bebemos mucho de estos podcasts. Todos Sí, estos grupos de podcast que pues nos animamos también a hacerlo para que tuvierais en castellano uno para la gente que tenga dificultad un poco en inglés y todas estas cosas, porque es una cosa muy interesante a tener en cuenta. sí. De hecho, igual molaría a futuro, Ujú. igual no traer a alguien a hablar en inglés, ¿no? Pero entrevistar off the record a alguien y traer como una transcripción o algo así, podría Ah, estar vale. guapo. Traeremos al bueno a Jeremy Bertrioni. Al Ese bueno del es podcast al bueno del podcast de Zant. de Sansayet. Bueno, el podcast Vale, es de entonces eso, Jeremy. pues, en estos podcasts en los que ha ido Frank Casten ha explicado un poco su filosofía, ¿no? Y cómo ha llegado a ese mazo. Cuéntamela Y porque a mí me ha parecido muy interesante cuando me la comentaste. sí, así de primeras, él explica, ¿no? Que cuando y hay un artículo sobre esto, a ver si lo encuentro y lo pongo en la descripción, Ujú, de lo que hace él cuando encuentra un nuevo mazo, ¿no? O sea, cuando se va a jugar un mazo que no conoce. Que es que él dice que utiliza algoritmia para hacer como un agregado de todos los mazos que se encuentra, pues, en Index, en Dreamborn y tal, que utiliza un algoritmo para sacar como una media de todos los mazos, ¿no? Si tú en Purple Steel, ¿no? Tú juegas, bueno, igual es que es el mazo más que es más igual, ¿no? Pero igual, yo que sé, en Green Blue, pues yo juego Clarabels de 3, otro juega, Donalds de 5, otro juega Pliclis, otro juega no sé qué, pues como que utiliza las matemáticas ujú. para sacar una lista inicial que fusiona un poco, yo qué sé, pues los últimos mazos que han hecho top con esos colores. Vale. Y entonces como que empieza así. Es verdad que, a ver, suena aquí como súper tal, y es algo que tú puedes hacer manualmente. Creo que él sí que utiliza literalmente un algoritmo para hacerlo, Sí, pero pero vamos, también tiene fallos. a día de hoy seguramente puedas con cosas de estas de, pues eso, que se puede sumar todas las cartas que hay y luego que te las divida o cuánto, o sea, se puede eso Sí. calcular fácilmente ya con todo lo que tenemos de index y todos estas páginas. De hecho, creo que Frank Casten tiene su GitHub abierto de sus scripts y cosas que se hace Ah, para mira. calcular cosas. También si lo encuentro lo pongo en la descripción. Entonces eso, el primero hace una aproximación haciendo eso y eso, al final es una aproximación con cero criterio, ¿no? Porque pasaba en su lista de Green Blue, que yo la he visto, la del set pasado, cuando salió y la gente no tenía ni idea, que tenía a la vez Pliclis y Donalds, que dices, o es uno o es otro, no son los Ujú. dos. Entonces es como para hacerse una aproximación inicial. Hace eso, se Sí. saca una lista, así también él conoce todas las diferentes variantes que puede tener un mazo. No sé si está escuchando a mi gato, pero se va a escuchar de Se oye fondo. algún miau, sí. Se va a escuchar de fondo. Pero es que si le dejo entrar, se sube al ordenador y le da el botón de apagar. Entonces, Es un no gato quiero volver malvado. a grabar el podcast. Es un gato malvado, es No, a es el decirlo. mejor gato, es el mejor gato. Pero tiene attachment issues un poco, ¿no? Eh, y entonces eso, se hace su primera listita. También así conoce todas las diferentes cartas que se juegan en un color y va un poco probando. Y cuando va probando, pues encuentra un poco el core y Ujú. él lo que cuenta que hace es, se hace una lista de todas las cartas que se pueden jugar, por ejemplo, en morado acero, que es el con el que ha ganado. Sí. Y coge todas las cartas y las valora según el matchup, pues qué puntuación le da, ¿no? Pues igual, pues
el que lleva las famosas Tinkerbell que nadie lleva, o el Timothy Chalamet el Sí, Timothy Q. Mouse, que es el 1-4, que si hay un evasivo lorea de 2 por correcto. 2 tintable. Entonces lo que él dice es: "Vale, yo cojo el Timothy Q. Mouse. ¿Qué tal va Timothy Q. Mouse contra Amber Steel Agro? Pues es una mierda pinchar un palo. ¿Qué tal va Timothy Q. Mouse contra Blurple? Oh, pues Timothy Q. Mouse igual me lorea 2 veces de 2 contra Blurple, ¿no?". Entonces, como se hace así su lista de, digamos, un sideboard ficticio, ¿no? De una lista, y luego analizando el meta dice: "Vale, yo en este meta me espero tanto Blurple, me espero tanto Amber Steel, me espero tanto tal", y en base a eso, pues meto unas cartas o meto otras, ¿no? Vale. Y donde entran los one-offs y los two-offs es encuentra también similaridades, no Sí, sé hablar. similitudes. Similitudes, Exacto. perdonen mi castellano, entre varias cartas, y hay algunas cartas que cumplen la misma función en un mazo, ¿no? Como puede ser la rosa Sí, o la Tinkerbell, ¿no? Él dice, pues, que al final es un poco lo mismo, ¿no? Es un cuerpo que te sirve para correr un poco, ¿no? Que es un 3 drop. Entonces, vale, la rosa está muy bien, pero igual hay veces que una Tinkerbell te lorea de 2, además de amenazar un shift de la Tinkerbell grande. claro, Entonces, él lo que coge es, vale, si tengo 2 cartas que me hacen la misma función, pues dependiendo del matchup que yo me espere más en un torneo, pues en vez de 4 rosas, pues llevo 3 rosas, una Tinkerbell, o 2 rosas, 2 Tinkerbells. Y como ya tengo 2 Tinkerbells, ya me puedo meter una Tinkerbell grande. Y entonces va a haber partidas en las que nadie se espera un shift de la Tinkerbell porque nadie lo está llevando, y contra Amber Steel Agro igual Tinkerbell 3 es una mierda, pero la Tinkerbell grande es Jesucristo. claro. Y al Eh, final también lo que hace con eso, en tanto en cuanto la consistencia baja un poquito, eso es verdad, porque no es la misma consistencia que llevar por 4, pero sí te da elección de en ese momento, pues oye, voy a intentar esta Tinkerbell o voy a intentar la rosa. Y te da un Eso, poquito él más lo de que acción. comenta es, si tú llevas 4 rosas y Ujú. en tu mano inicial tienes 2 rosas, tú estás perdiendo, la capacidad de tener, Sí, ¿cuál es la elección. palabra? Diferentes opciones, ¿no? Entonces, si Ujú. tú tienes 2 ro él lo que dice es, si tú tienes 2 white roses, por ejemplo, en la mano, tú estás Sí, perdiendo. Entonces, tú prefieres, en vez de tener 2 White Roses, siempre prefieres tener una White Rose y una Tinkerbell, porque, sí, porque según el así, matchup que sea, vas a querer exacto. tintar una para jugar la otra. Y tienes ese poder de decisión que de la otra forma no tendrías. Eso es. Entonces, como Ujú. que él, la manera en la que lo ve, es que tú eso, tienes esas opciones. Y luego habla también de el impacto que tiene, eh, tener una copia más de una carta. Por ejemplo, esto es algo que comenta él, que es como la primera copia de una carta siempre tiene muchísimo más valor que la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Por ejemplo, Clarabel 7, ¿no? Una Ujú. Clarabel 7 en mesa, genial. La segunda, prefieres que sea otra cosa. La tercera, no la quieres. La cuarta, menos, ¿no? O Claro. un doc. El primer doc, Jesucristo. Si tienes 2 doc, no los quieres, ¿no? Como que la primera copia siempre tiene más impacto que el resto. Ujú. Entonces, que cuando él se ve en situaciones donde va a haber mucho blurple, pues no tiene ningún problema en meter un Timothy Q. Mouse que le va a lorear de 2 veces igual, eh, que tener eso, pues 4 rayás, por ejemplo, que siempre va a Ujú. ser un rayá. Sí, para tener esa flexibilidad que al Eso, la final. flexibilidad es la palabra. Madre mía, chaval. ¡Bof! ¿Cómo te doy pie, Llevaba eh? 10 minutos sin saber que existía la palabra flexibilidad. Pues al final es verdad que te da esa flexibilidad, pero aquí ponemos el atento ojo podcast, atento tol. Esto es bastante más difícil que jugar un mazo consistente. O sea, Claro, al final, ahora, efectivamente, esto lo puede hacer Frank Karsten porque es Frank Karsten, pero efectivamente, claro, si tú ahora mismo te pones a jugar un mazo de llenos de one-offs o two-offs, al final tú tienes que hacer muchas más decisiones y tú seguramente vas a cometer muchos más errores.
Claro, la cosa es que Ujú, Frank Casten tiene ya pensadas las decisiones antes de que juegues, me refiero, él sabe por qué exacto. juega una carta en este matchup Ujú. y cuando la juega en la partida sabe cuándo es tinta y cuándo no. Y tú si lo copias, pues dices, pues no sé, O el arroz ahora. pues ahora esto, pues ahora lo otro. Entonces Claro, eso, que es verdad que tiene más dificultad a la hora sí, de amplía también un poco esa dificultad de tintado, sí. pero en su opinión, pues le da más maneras de expresar su skill, que él dice, ¿no? El skill expression. Bueno, en su opinión y en que vemos esos resultados. Es la única persona que ha ganado 2 DLCs y también, pues eso, ahora mismo en el primer torneo de Whispers, que ahora enlazaremos con ello, Mm. pues ha quedado en un top 4. O sea, que es que al final es una pasada. Ahí le tienes llevando 4 Tinkerbells pequeñas y 4 Timothys de estos, que es en plan de nadie llevaría esto Desde en luego. la vida. O sea, Es que además, a ver, pero no nos podemos negar que Frank Casten es Jesus Christ en persona sí. y que la gente que ha jugado Magic o ha escuchado hablar de él, eh, pues es que lleva jugando Magic a nivel alto, pues décadas. Bueno, Y lleva es escribiendo un... artículos. De hecho, Claro. creo que es matemático. Creo que él estudió Mm. matemática. Y es gran maestro de Magic, ¿no? Que esto es un título que no consigue mucha gente. Sí, en el Hall of Fame, ¿no? De Magic Eso está. es. Ujú. O sea que al final de algo sabe este chico. Está Eso es. empezando en Lorcana, pero no le va mal. No le va mal. Eso es. Pero luego también quería hacer un comentario o enlazar también un poco con el tema de pues gente que sale ahora listilla en plan de, oh, somos tontísimos, hemos estado haciendo mal los mazos, hay que hacerlos como lo hace Frank Carsten, no sé qué. En plan, Sí. como él ha ganado, esa es la manera de hacerlo, no sé qué. Es El como, way to go, así ahora. claro, que es como, vale, o sea, muy bien, igual como jugadores quienes creamos o queramos mejorar o ampliar nuestro conocimiento, yo qué sé, mejorar nuestros mazos y demás, Sí, pues vamos. Nosotros tenemos el claro ejemplo, perdona Eli que te corte, que es tú a ti te encanta hacer mazos y disfrutarlos y toquetearlos y demás, y yo soy la persona que los copia. O sea, básicamente, o sea, sí, o sea, al final, también en este sentido, efectivamente, joder, se nota mucho cuando tú haces un mazo que entiendes por qué llevas todas esas cartas, copia, o sea, sabes por qué llevas esa X número de copias, etc, etc. Y es bastante también más complicado. Yo, por ejemplo, lo noto muchas veces que tú cuando copias un mazo tienes que entender el por qué esa persona ha metido esas copias, etc, etc. O sea, son como dos formas que viene a colación a lo que ibas a comentar, ¿no? De las dos efectivamente. maneras de verlo. Sí, no, luego a Mm, comentar, pues eso, al final, el ejemplo, digamos, no contrario, ¿no? Pero otra filosofía que es full por 4 full consistencia, una persona que conocida en el mundo de Lorcana como es Edmund Chu, que quedó ujú. segundo al final en los Worlds del año pasado, que probablemente sea al final, bueno, junto con DKP al final ganando el mundial, entiendo que sí que es el más consistente, pero Sí, Edmond Chu, persona que junto con DKP ha tenido más consistencia en los torneos del año pasado, ¿no? sí, Y es una persona realmente. que si tú veías sus listas, tanto incluso las de Worlds, o sea, sus listas de mm, Worlds, las que no eran rojo-azul, que ya no recuerdo, eran Amber Steel y no me acuerdo cuál era la O restante. RP también ha hecho alguna Sí, y demás. Yo creo, me he googleado rápido, que esto es una Puff, cosa que podemos hacer, en el Orcana, que ya sabéis que es el Eloquest para, para el mundo de los DLCs y todo esto, está DKP primero y Edmonchu segundo. O sea, con sí, muchísima diferencia de Elo con el tercero y el cuarto, que son Zansiez y Clement Fuseid. eso es, el de Mm. las escobas, el escobas, que El viene al Trampis, CCQ el Barcelona, por Trampis. cierto. Ah, pues mira, ahí le Las tendrás. escobitas. Eso, entonces, si tú miras las listas de Edmund Chu, él tenía en el Amber Steel de Worlds tenía 4 por 15, o sea, tenía Sí, 15 copias, o no sea, creen 15 no cartas, meter menos 4 de 4 copias cada una. cartas. Sí, 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 sí. Y su filosofía siempre ha sido, y también eso en las entrevistas después de Worlds y demás, hablando con él, siempre le preguntaban, y pues no sé, ¿tú cuánto practicas? Porque no sé quién hablaba de practicar y dice, yo sí, yo no practico casi nada. Yo me paso, la mayoría del tiempo yo lo que hago es teoricraftear, pensar, me hago mazos, lo que tiene sentido y aplico esa filosofía, la consistencia y voy a un torneo y como creo en mi mazo y lo he basado en mi filosofía, pues funciona, ¿no? Y al final Ujú. es un poco eso, que no.
no porque ahora a Frank Karsten le vaya genial de así, significa que esa es la manera, o que su mazo sea el definitivo porque utiliza algoritmos y matemáticas para Sí, sacar y tal, que también pero se que puede al confundir Frank final, Karsten, ¿no? En claro, plan, al final yo creo que también es otra variante que amplía un poquito más el mundo de Lorcana, vamos a decir así, de que, oye, que se puede ganar también con muchas listas de unos, que hasta sí, ahora no lo estábamos viendo mucho y últimamente, pues mira, han salido estas listas de Frank y pues, oye, boca callada, porque han sí. funcionado. Ujú. Pero que al final es verdad que no es que sean listas de unos, es en plan, Sí, o sea, al final luego, por ejemplo, él lo mm, decía en, creo que fue en Podcana, que la lista era parecida a la de Tiago, pero lo que pasa que en números sí, en cartas no. O sea, pero al final llevaba sus sí, 9 drops de 2, sus 13 drops de 3, sus 11 o 10 turnos uno. O sea, que al final era eso, pero él decidía que spliteaba las cartas para tener esa flexibilidad. eso es. Sí. Y eso, si al final comparas las listas, pues eso, pues eh, no lo llamaría inconsistente, lo llamaría, pues eso, como él dice, pues al final sí que pierdes consistencia, ¿no? Metiéndote cartas Ujú. así random, entre comillas, que en realidad están pensadas, ¿no? Pero que a él le da la flexibilidad que quiere para expresar su habilidad Sí. y le va bien. Sí, 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 no, eso es innegable. Y hablándole de ir bien, pues, ¿a ti qué tal te ha ido este fin de semana probando Whispers? Bof. Bueno, yo pago, como sabes muy bien. Yo he testeado un poquito Whispers in the Well. Yo es verdad que Entonces, ves, aquí podemos ser otra vez Edmond Chu y Frank Karsten. Yo teoricrafteo mucho, me gusta mucho el teoricrafting y copiar, aparte de teoricraftear, y a ti te gusta jugar como una enferma. bueno, yo también te crafteo cuando no Bueno, juego, ¿no? pero te da de todo. Te da. Vamos, creo que ya has jugado Sí, más partidas que yo, 3 sets juntos. sí. Yo he testeado mucho y he ido este primer fin de bueno, a una partida, a una presentación, porque me tuve que ir, y nos Ujú. echamos un torneillo ayer domingo y hoy hemos testeado un poquito. Sí, de cara a eso, Y también a Barcelona y demás, que vayas preparada. sí, y a ver, a mí me ha ido bien, pero es verdad que al final no he ido ni a un no era ningún torneo serio, ¿no? Hemos ido Ujú. a un torneo de picking ayer Arte 9 que ganamos los 2, ¿no? Sí, Pactamos suciamente. shifteamos la última ronda. Íbamos los 2 3-0 y nos dimos cuenta que decimos: "Coño, si pactamos, cogemos el primer picking y el segundo picking". Y piqueamos ahí una Cinderella Foil y Sí. una Demon, así que no está nada mal No, nada, el primer la finde. verdad, la verdad que fue listo, pero Mágico. bueno, pero es verdad que al final creo que, por decir así un poco, se nota bastante que la gente todavía efectivamente no tiene las cartas todas. Este Sí. era de, se podía usar proxies y todo esto, pero se nota que la gente sigue un poco mood Fable, ¿eh? Vamos a Sí, decir. sí que había mucha gente que decía: "No, yo tampoco me he mirado mucho", o llevaba la Mm, misma lista, pero ha añadido lo que creía que era obvio, pero no la ha testeado, sí. cosas así. Entonces, hicimos los deberes, ¿no, Paco? Sí, yo Y es verdad que y al final dices, sacamos un 10. a estas cosas sí que hay que ir, o sea, vamos, fuimos un poco preparados, en plan de a ver qué pasa, a ver si tal, pero bueno, con los deberes hecho porque nosotros sí nos habíamos mirado. Y este ha sido gracioso porque hemos hecho la de tú a Boston y yo a California, pero al revés, ¿no? O sea, yo me he pasado a ese Green Blue y tú a PS a muerte. Sí, yo he jugado PS, que no sé si lo Ujú. jugaré al final en Barcelona. La verdad es Vale. que muy bien, es un mazo muy consistente. Ujú. Como si te tengo que contar mis primeras impresiones de Whispers in the Well ahora que ya ha salido. Vale. Me parece que PS está muy potente, hay mucha gente jugando Green Blue, Blue Steel, que ambos han ganado torneos por separado, en Sí, Estados Unidos y en Europa. la gente ya empieza con el copie, que yo soy uno de ellos, ¿eh? Pero que la gente ya ha visto, empieza a ver listas y Sí. ahora como pasó en Fable y como pasa ya en todos los sets, que ya se conocen más estas páginas de Index, Dreamborn y todo esto, pues la gente empieza por copiar los mazos buenos y vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Sí, también he de decir que yo que frecuento mucho el 20 Lore, ¿no? Que es un Discord de habla inglesa que está todo el mundo, está la gente buena y demás. Ujú. Y hay subforos, digamos, donde la gente habla de los mazos en específico.
Sí, He de decir que hay algunas comunidades de ciertos colores que son más activas que otras. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que da el Blue Play por muerto. Yo para nada creo que lo esté, porque lo he testeado y me ha ido muy bien. sí. Eh, Creo que la gente está jugando listas random, que la gente está metiendo cosas, que no hay un poco. Sí, que no está, o sea, llevamos efectivamente, esto ha salido el Sí, viernes, domingo, y es lunes, o sea, no llevamos nada, pero es verdad que la gente o sea, yo una cosa que no había vivido mucho en los TCGs y esto, como un poco más nuevo, es bastante catastrofista en esto, en plan de ya no se puede sí. jugar nada, esto ya es para tirarlo, y es en plan de chicos, que esto al final acaba de empezar y la gente todavía tiene que testear y probar muchas cosas. Sí, entonces digamos que la opinión de la comunidad, o lo que yo he visto, Ujú. la gente valora mucho Green Blue. Cinderella sabemos que es una carta muy buena, y como Sí, Cinderella es una carta muy buena, tanto Green Blue como Blue Steel son buenas cartas. Esas son buenos mazos. Pero también, y a opinión personal, siguen siendo a nivel consistencia, siguen los siendo de el mismo mazo menos. que el set pasado, me refiero. Sí, bueno, has ganado algo de No tienes robo de cartas, consistencia. no tienes Has ganado un poquito de motor. consistencia con esa Cinderella que al final te filtra, vamos a decir un poco así, y te hace que puedas encontrar ese correr o ese subir al 6. O sea, yo, experiencia personal, lo que he jugado ese Green Blue, que justo venía de jugar el Green Blue en el último Championship que jugamos, Sí, que me dejaste tú el mazo, y es que era como la noche y el día. O sea, ha sido muchísimo más cómodo con esta Cinderella. Se notaba que iba como todo más fluido el mazo, pero es verdad que al final también sigue dependiendo un poco de Clarabel o de que se nota que las partidas que sales con Sif de Clarabel y una canción o cualquier cosa se hacen ultra fáciles comparadas con las partidas estándar, vamos a decir, que no te sí, sale. sí, Mm, al final es un poco eso. O sea, ha tenido una mejora en lo que es la calidad de cartas, que antes tienes que llevar algunas cartas que eran un poco mierda, que no hacían nada. sí, Por ejemplo, la Clarabel de 3, bueno, que aún hay gente que se la sigue metiendo, ¿no? sí, un Pero par. On the Draw era un vanilla 2-3 que esperaba Ujú, shiftear porque no robaba carta nunca On the Draw. Em, Hay muchas cartas que ahora, pues con la Cinderella saltas directamente al 6 y puedes ponerte a plantar bombas, está muy bien. Pero al claro. final, mi opinión es que sigue siendo un mazo que depende de tener una Clarabel. Es un poco high roller. Vamos, o sea, yo creo que es high roller porque, y además Clarabel roller sería. tenemos las matemáticas, porque de hecho escribí un Sí. artículo hablando de probabilidades de Buff, Green Blue el que set también lo pasado. dejaremos por aquí, que está muy, muy interesante. Sí, me hice las matemáticas, Mm, y es un mazo que depende mucho de las probabilidades, mucho de que hagas bien el mulligan, que hagas mal el mulligan, de explotar al máximo el mulligan. Y, y es al final, es lo que dice la gente, ¿no? Se muere a sí mismo. Es sí. un mazo que la frustración que me daba a mí era jugar contra alguien y decir, he perdido, pero no he podido hacer nada. ¿Sabes? En plan, no he podido expresar mi skill, no he podido, No ¿sabes? he podido Digo, ser coño, Frank Karsten en si esta creo que soy partida. buena, Sí, claro, si claro. creo que con ese mazo le he echado 200 BO3 el set pasado y llego a un matchup y digo, es que he intentado shiftear la Clarabel y no he podido shiftear la Clarabel y he perdido, y es como dices, vaya Sí. mierda. Plan, Es verdad que también es eso. Hay mazos que son más, estoy haciendo fácil entre comillas, o sea, estoy haciendo muchas comillas aquí, que hay mazos que son más de, pues eso, jugar la curva y ver qué te va saliendo en el sentido de tú haces bien tu mulligan, te juegas tu curva inicial y demás, como si fuera, pues eso, un poco más burple, más PS. Yo creo que el mismo azul acero ahora también se queda un poco así. Y luego tienes un poco más los high roll y fantasía de estas de, pues eso, este Green Blue, creo que el de Círculo de la Vida va a ir un poco por sí, esa parte si se establece o termina funcionando. Entonces al final creo que tienes estas dos variantes que al final, claro, creo que en una se puede hacer mucho más patente el skill expression que en otra. Porque al sí, final desde es verdad luego. que en la otra te puedes morir tú solo, es lo que como estamos hablando, que te matas tú con tus propias cartas, que no pudiendo hacer tu game plan, y en el otro pues va como un poco más fluido y ya son decisiones que si las tomas mal pues te mueres tú, pero que son más decisiones para los rivales y eso. Yo creo que el Sí, meta por ahora le falta algo más por salir. Creo que, por ejemplo, esa Webby, así, cositas
Uf, cositas a reseñar o que hemos visto, yo creo que esa Webby va a dar mucho que hablar, sí, seguramente. O hay una sea, lista de verde morado. sí. Bueno, los verdes en general que están metiendo el Webby, pero sobre todo Ujú. un verde morado, que es como todo es Blue Steel, como todo es Green Blue, Claro, yo exacto. planto una Webby. Tú no te puedes negar a rampear porque Cinderella no es tintable, no puedes decir: "Ah, pues ya no la juego". Claro. Entonces tú vas a rampear en el 2 porque tienes que rampear en el 2, vas a rampear en el 3 porque tienes que rampear en el 3, y yo tengo una Webby Thunder Duck que, aparte de lorearme 3 veces de 2, me ha Exacto. rampeado 3 veces, no he tenido que utilizar cartas en mi mano, Y ahora empezamos a jugar. y como tengo verde, pues también tengo el Prince Philip, y he Ujú. llegado a las 9 cartas, y no he tenido que gastar recursos, ¿no? Y entonces igual puedo cantar antes el combo de Prince Philip porque yo no he tenido que sacrificar con tinta cosas para llegar a 7 tintas Sí. y que está muy bien, ¿no? Entonces, Yo creo que uf, esa es una de las cartas que están todavía. Que creo que me parece muy raro que no haya nadie jugando un verde acero. Porque creo que esa Webby en verde acero es brutal. O había sea, una creo lista que. creo que en el último podcast del Artacast, ¿no? De Sí. LD y Artabax, Ajá. que de hecho se van a tomar un descanso. Mira. LD había una lista, creo, de Webby y Ah, mira. estaba enamorado de Webby, su carta Sí, favorita. sí. O sea, es que creo que esa carta puede marcar muchísimo la diferencia y es otra carta que si no entiendes lo que hace o no sabes cómo funciona, te la comes. Sí, O sea, te la comes. Y hablando de cartas que no sabes cómo funcionan, tu carta favorita del set, mi carta favorita del set, yo creo que es Hades. efectivamente. A Hades, esa me refería. yo creo que al final Cinderella todo el mundo esperaba que fuera buena o al menos, bueno, no todo el mundo, había negacionistas, ¿no? No voy a Sí. mirar a nadie, a Ane- Robaneo. Había negacionistas, pero al final, pues si tú lees la carta, es una carta que está bien. Estaba Sí. Demona también ahí arriba. Y Ujú. está, ¿cuál era la tercera que estaba que Hades, no Hades. era? Yo creo que esa trifecta Sí, junto con Webby, diría yo, de las cuatro legendarias. sí, se me escapa. El Goliat, la gente también decía el Ah, bueno, Goliat y no sé Goliath. qué. Mm. Pero yo creo que el Hades es Jesucristo. Me encanta esa carta. Ujú. Creo que se va a llevar en Blurple y en PS. Y bueno, en todos los morados. O sea, si llevas morado, llevas por 4 de Hades. Preparad la cartera. Que de Sí. hecho ha bajado de precio. O sea, yo creo que cuando empieza a aparecer en listas de tops, va a subir un Sí, poco. subirá, subirá. O sea, yo de reseñar antes de que sigas con lo de Hades, que Sí. yo ya sabéis que, bueno, yo aquí me encargo un poco del el mercado de, vamos a decir, me gusta El ser un, Mafias, eso es, me gusta el ser, Mercato, estaba buscando el nombre que tenemos puesto que era el mercado de Tetuán. el Mercado de Tenemos, Tetuán. me gusta ser un poco pues, mirar precios, ver qué sube, ver qué baja, tal. Y efectivamente, salvo estas tres o cuatro legendarias, el resto del set ha salido bastante barato ya a lunes. O sea, estamos en lunes y ya tienes súper raras buenas como ese Cheshire o tal por 1 euro, cosas así. O sea, que no hay este efecto genio, cuesta 10 euros, 12 euros. Sí, no Vamos sé a ver, si que ha es muy pasado, raro, ¿eh? Paco. Es muy raro. Yo creo que ha pasado, o sea, después de Fable, yo creo que han impreso más, ¿no? Porque yo sí que no he visto mensajes de tiendas de hemos traído menos, quejas en Reddit, en el 20 Lore, ¿no? Yo creo Eso que sí es sí verdad que ha que habido no. stock para todo el mundo. Esta vez sí que parece que no ha habido reducción de stock y eso, pero es verdad que aún así es bastante sorprendente que a día, pues eso, 3 o 4 del set ya estén las cartas bastante baratas. O sea, Sí, la verdad que espectacular. Oye, yo lo aplaudo porque es verdad que al final a mí que me gusta coleccionar o tener un por 4 de todo por lo que se pueda jugar y tal, pues oye, mucho más barato, que es que luego te juntabas que el Flynn Rider este de 2 que ganaba los 3 lores de 2 euros a 9, la pata, no sé qué, son cartas que luego pegaban unos spike, que era una locura, y oye, este sí, set por ahora no tenemos ningún spike y todo está bastante tirado de precio. efectivamente. Así que nada, cuéntamelo del Hades, cuéntamelo del Hades. Que yo No, sé que eso, que el Hades me parece lo que Jesucristo. más te gusta del Hades es cuando le dices al rival, Elige tú, elige elige tú. tú, que a mí me Mm, da la risa, A ¿no? mí me mola mucho porque al final es también donde marca la diferencia, ¿no? Eh, es una carta que creo que está muy bien porque ambas opciones son siempre buenas.
Ujú. pero como que le da al enemigo la opción, al oponente, Sí, y si se confunde, has ganado la partida. O sea, si elige las 2 son buenas para ti, sí, pero si elige la mala, has ganado en el momento. Y si encima tienes otro Hades, que le vuelves a plantear el mismo dilema y ya dice: "Mierda, la he cagado", y elige la otra, ya como doble cagada, porque ya admites que en la primera te has confundido y ahora me has sí. dado cartas, ahora no sé qué. Entonces, creo que, Y hay es ahí es las verdad que primeras mucha semanas hasta que la gente gente aprenda a utilizarlo claro, y a entender también el mazo, a entender en qué punto de la partida estás, qué valoras más, tempo o cartas en mano. Hay que saber muy bien, qué elegir, y me gusta mucho porque le das al oponente la elección. sí, la pelota en su tejado de que elija, cómo quiere morirse, ¿no? Sí. Si enterrado en cartas. Es verdad que yo creo que es otra decisión que le pones al rival que puede hacer que él falle o demás, y que sobre todo mucha gente dijo que esta carta era: "No, pues esto es robar 2 cartas siempre". Pues oye, hay mucha gente que elige la otra opción o demás, o no sabe cuándo elegir la opción buena, y eso se nota. O sea, es una carta que al final yo para mí, efectivamente, es de las de que está bajando y está barata y es de las de que recomiendo darle un comprar o un mirar como Webby antes de que pegue el spike porque No, es esas que va a cartas ser van un a volver. staple en morado Sí, hasta que se vaya en rotación, o sea, ujú, sí. vamos. Igual que Demona, que tuvo tanto hype o mucho más hype, al final yo creo que no se van a llevar cuatro en casi ningún mazo. Creo que este Hades sí que va a entrar mucho más fácil. Sí, ahí también entra un poco en juego lo que hemos dicho, ¿no? Si tú Mm, analizas ambas cartas, tener 4 Hades, o sea, el valor de tener, el segundo Hades, el tercer Hades y el cuarto Hades no disminuye, siempre es el mismo, me refiero, tú juegas Hades y después juegas Hades otra vez y después juegas Hades otra vez y sigue siendo igual de buena cada turno que lo sí, juegas. Pero si tú llevas 4 demonas y juegas una demona, has robado 3 cartas de puta madre. La siguiente vas a robar una carta porque vas a tintar o puedes robar sí. 2. La siguiente, ¿sabes? Como que pierde valor. Sí, sí, no es igual de efectiva la primera que la Claro, tercera de entonces, Mona. a ver, es muy difícil que salgan por 4 y puede haber mazos donde se lleven 4, Ujú, y hay que verla porque sigue siendo una carta que está rotísima. O sea, sí, que hace muchas cosas y usada sí. bien, pues está muy bien. Yo creo que en general, por decirlo así, creo que ha sido un buen inicio de set, ¿no? Vamos, yo creo que nos lo hemos tomado bien y creo que abre muchos horizontes que no tenía Fable, o sea, abre un poquito más de juego de ya no es tiro todo a la mesa y voy haciendo trades de muñecos y demás, porque tenemos también ese Cheshire que puede pasar daños, que ya es una bella, es un cheque como te gires o mal, te destroza. Tienes ese Prince Philip para decir, oye, toda tu mesa se puede vanishar en cualquier momento. O sea, al final tenemos un poquito más de juego de removal que ya el rival tiene que tener en cuenta. Sí, Mm. y a mí me gusta mucho, Paco, este set. Sí, yo por ahora también me está gustando mucho. O sea, Me la está verdad encantando. que lo que he probado me gustaría, sí que es verdad, espero y quiero que no se muriera el agro. O sea, que es verdad que con todos estos No, spookies o mazos, creo que al final el agro tiene que existir para, pues eso, al final todos estos mazos que son ultra de rampear o ultra de saltar a los bichos gordos suelen sufrir mucho contra el agro y creo que al final va a ser otro tipo que entre en la rueda para que se pueda jugar. O sea, que es verdad que al final tienes ese como control, mid-range, agro, y estaría bien que no desapareciera ninguno, o sea, que se sumaran más mazos, que es lo que parece que va a pasar de momento. Pero sí, sí, que no se quedará solo en juega Purple o lo que hace Counter a Purple, que es lo que estábamos jugando hasta ahora. sí, a ver, si Agro no se ha muerto cuando había Be-Prepare, porque se va a morir ahora que solo te Exacto. tinta, las cartas que cuestan 3 o menos. O sea, en plan, Sí, creo que la gente está muy cagada del Spooky, y el Spooky es una carta un poco, realmente un poco mediocre, ¿no? Porque puedes jugar muy alrededor de ella y te da alas, te da tinta, puedes aprovecharte de ella. sí. Eh, y yo creo que el Agro va a venir, o sea, Mm, y tiene que existir. Y yo, vamos, sí. existe, vamos, me jugaría un brazo a que existe en este set, Mm. que no está muerto. Bueno,
¿Quieres hacer entonces así como último, bueno, antes de irnos y todo, quieres hacer como tu final, vamos a decir, que será en el CCQ? ¿Qué final crees que habrá o qué top 8 o distribución? Y así Te lo iba a decir dejamos un aquí y poco lo nuestra vemos. tier list así inicial. Es que el CCQ al Sí, final, un poco, al final metagame es muy social, es muy lo que la gente cree, ¿no? Entonces, ajá, más que eso, un tier list, ¿no? En plan, venga, y no me vale aquí voy a lanzar beef, que he visto se mucho viene. @Siler, @gente pro, en plan, ¿qué es eso de hacer un tier list y poner 5 mazos en tier S? En plan, Claro, no me arriésgate un mojo. poco, ¿no? En plan, no puede ser que 5 Soy mazos Suiza. sean tier S. O sea, no existe eso en ningún meta. Sí. Mójate un poco, Paco, ¿qué me Yo para mí, así de primera semana, te diría que el mazo más potente es PS. Seguido de PS te diría Green Blue. Y ya en un escalón por debajo te pondría Burple y Acero Azul. Y luego ya te pondría todo lo demás por debajo. O sea, para mí esos cuatro por ahora van a ser los reyes de Whispers. vale. Cuéntame tú. Yo te diría que también PS está sin duda en el tier uno. Ujú. Te diría, No hay mazo eh, S, ¿eh? O sea, yo digo que no hay S. No ¿cómo hay que no hay tier, ese? o sea, tier cero, vamos a decir. O sea, que no hay Ah, un. vale, no hay un Blurple Exacto, 35% de win exacto. rate, Este set o sea, creo que no hay, que no hay. de metashare. Sí, de Ujú. momento yo creo que no parece que vaya a haber un tier Sí. cero. Tier S sí, tier S Sí, o sea, eso, plan, me la refería a lo trifecta, de. ¿no? El piedra, Exacto. papel, tijera. Yo creo que va Mm, a ser PS, un agro que puede ser AS o puede ser. Bueno, Perrito se lo pondría tier 2, yo creo, porque aun siendo un mazo el set pasado, por ejemplo, que iba muy en contra del Blurple, sí, creo que es obvio decir que en plan no era tier uno, ¿no? En plan no era no. ese. Entonces sí que yo creo que ese sigue ahí. Y te voy a decir que Green Blue está teniendo mucho éxito, pero no me parece que sea tier S, no me parece que vaya a ser tier S, Buff. Duras porque declaraciones, eh. es lo que he dicho antes y yo lo he testeado, me refiero, lo he testeado. Que Ujú. está muy bien y llega el combo de Prince Philip y has ganado y perfecto, pero si ya has hecho el combo de Prince Philip, probablemente ya hayas ganado, ¿no? Pero creo que la gente no está llevando óptimo el Blurple. He probado y tú has perdido hoy, Paco, Mucho, mucho. 0-2 contra un Blurple, Pero, escucha, @Antonio. me he matado solo, ¿eh? También te digo. Es la definición de en una ha sido 6 entintables y en la otra Claro, 118. Y es como en plan claro, de. pero ahí entra Sí, sí, también, ¿no? por El eso, por tier eso. S, ¿no? Yo Entra lo que el. opino. Sí, sí, que por eso, por eso. O sea, que yo lo Sí, admito. Que un matchup que el día anterior, por ejemplo, había ganado bastante fácil, esta vez ha sido en plan de. Y sí, en este caso es verdad que Antonio lo ha jugado muy bien también y eso, pero que en este caso creo que me he matado yo más que vaya ganado sí. Antonio. Y hay una Que lista ese de es el Blurple, hecho. que eso que es la que está probando Antonio, que Ujú. no estoy de acuerdo en el 100% de las cartas, pero lleva, por ejemplo, esas de monas de 4 Sí, muy que interesantes. son un 4-6 Challenger 2, Esa es carta es una tintable. carta muy buena que la gente no Claro, que de está muy momento no consciente en ella. está, pero Ujú. es una carta que en Blurple tradea literalmente todo, menos el Prince Philip, todo lo de Green Blue, Sí, todo. Clarabel la tradea y sobrevive. John Silver lo tradea y sobrevive. Eh, todo. Que llevas Scrooge McDuck lo tradea y sobrevive. Que sí. todo, todos los 5/5, todos los 5/6. Es una pasada, la Y verdad, es la un 4 gárgola drop. esa. Y encima tiene Elsa y te gira. O le dejas el daño y viene Bella y te saluda también. O sea Sí, que la verdad que esa demona es bastante got. sí, entonces yo creo que hay una lista de Blurple por ahí que no se muere a sí misma porque Blurple además ahora ha ganado Tamatoa que no lo tenía. Mm. Los Y eso, libritos de los castores, o sea que es verdad que sí, tiene muchas más cositas, la verdad. yo no sé si Blurple va a ser tier S porque también he visto que PS le gana a Blurple bastante consistentemente on the play. Ujú. Entonces, no sé si eso, pero en mi tier list yo voy a decir que Blurple está por encima de Green Blue. Ese es ¡Buf! mi hot take. Vale, vale, vale.
A Arroba final de Sai. set Ahora se lo veremos, ¿eh? A final de pondremos. set, apunten. A final de Ah, set. A mí no me vale ahora. ahora se lo ponemos a Syler, no te A mí no me preocupes. vale eso ahora, Que se ahora moje. mismo. Ahora mismo, a final de set, ¿no? Sí, 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 me parece Vamos a correcto, final me de set parece lo que ha correcto. pasado, si me Yo, retrato o no. yo creo que además, eso, efectivamente los que hemos hablado, más mete ahí un agrito mágico de Sí, estos que se monte el Blue alguien. Steel también, obviamente. Ujú. Y yo creo que puede funcionar. Es verdad que se me queda ahí en el tintero y me da mucha pena que no vuelva a ese rojo azul. O sea, ese rojo azul que parecía, dices, este Spooky de otra manera se lo das a rojo y podemos revivir el rojo, pero es que seguimos en una tier list que hemos dicho los dos y ninguno ha dicho rojo. No, rojo sigue siendo el color O más sea, pobre. rojo sigue Pero inexistiendo. sigue siendo más Entonces, viable, eso sí, ¿eh? Hay un morado rojo que es hmm, viable, que sí, más viable pero que el set pasado, sin duda. hablamos de cosas al final que, pues eso, son viables de poder jugar, pero no son ultra, ultra competitivas o que llevarías a un DLC o a un torneo. Eso es. Seguramente grande. Entonces, un Ujú. poco eso y ya como tier 2 con 5 mazos que no son tier S, pero que me parecen muy buenos y pueden ser buenos metapicks según el meta y demás. El verde morado que hemos visto, que yo me lo he Sí. encontrado en testeo online. Y si llevas Zafiro y te shiftea la web puedes perder en el instante. Ujú. También un Sí, y que es Perritos, un que no lo he visto mazo. jugar tanto, pero 100% que Perritos va a ser la lista de los pros mm, espabilados que saben. Es un mazo que además, por ejemplo, este verde morado, que es de reacción al meta, en el sentido de todo es azul, pues yo voy a jugar esto. Eso es. Ujú. Y funciona muy bien. Pero si no hay azul, la web de repente no rampea y es un 2-4 que. Exacto. Claro, Sí, que ya entonces no es eso. tan buena. Un poco eso. Yo creo que ahí. Eso es un poco Muy mi. bien, muy bien. Pues me ha gustado mucho. Oye, yo creo que hoy hemos clavado, ¿eh? Bueno, a ver, nos hemos pasado 5 minutos, pero creo que ha sido un poco mi culpa. Creo que ha sido mi culpa. Nada, nada. Perfecto, yo creo. Eso, un poco lo dijimos la semana pasada. Ponednos comentarios, seguidnos en las plataformas en las que nos escuchéis, que ayuda mucho que nos sigáis para que se lo recomienden a Sí. más gente. Dadnos las estrellas que os parezca Los en las. algoritmos de internet, ya sabéis que esto vive de ello. Sí, dadnos estrellitas las que os parezca. Si os parece mal, ponednos una estrella y La todo gente con eso. tu. Si Y no os gustan las turras ponednos y comentarios, eso. cosillas, Ujú. interactuad con nosotros, que estaremos por ahí. Y nada, cuéntame algo final así que decir. Pues nada, os iba a decir eso, que nos sigáis en redes. Tenemos el Instagram, tenemos el YouTube ahora, que va a estar el audio en YouTube. Ujú, Nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, donde escuchéis. Si no os aparece en algún lado que escuchéis y digáis, mierda, me tiene que bajar otra aplicación para escucharlo porque no me sale en la mía, avisadnos y miro a ver si falta meter ujú. en algún sitio el RSS feed este. Y, Vale. y nada, eso. Me seguí también a la baraja encantada, ¿no, Paco? Arroba baraja encantada iba a decir, porque si no Luis me va a pegar la próxima vez que nos vea. Hemos abierto ahí ya la case, que tenéis el vídeo chulo subidito de la case recién abierta. Y nada, a seguir disfrutando de los contenidos de tanto Shifteados como la baraja encantada. ¡Bof! Pues muchas gracias por escucharnos. Chao, 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 chao.